este es el siguiente ejercicio de la serie de Thevenin y Norton. Te vamos a encontrar Thevenin, te vamos a encontrar Norton. Nosotros sabemos que Thevenin es en la salida, entonces aquí va a ser más, menos, este va a ser el voltaje de Thevenin. Ahora voy a empezar encontrando la corriente en corto. Te voy a redibujar el circuito. Que redibujando el circuito me quedaría que más menos 10 volts, la resistencia de 3 con la fuente de voltaje que es menos más es 2 y A es menos más. Aquí hay una resistencia donde va una corriente IA que es 6, la resistencia de 5. Listo. Ahora lo que voy a hacer primero es ponerle en corto para, pues, yo sé que aquí va a estar la corriente en corto. Yo sé que esa corriente en corto también se va a ir por aquí y corto, y voy a etiquetar mis nodos. Este le voy a poner A, a este le voy a poner B, a este le voy a poner C, a este le voy a poner D, y lo voy a hacer por el método de nodos. Entonces tengo que encontrar, bueno, tengo que declarar más bien una referencia que va a ser esta mi referencia, o sea que aquí van a ser 0 volts. Después yo puedo identificar que aquí hay dos nodos y en medio de estos nodos hay una fuente de voltaje, por lo cual este es un supernodo. Entonces este es un supernodo. También yo voy a proponer que aquí va a haber una corriente que va a ir así, ¿ok? Hacemos una relación que relaciona esto del supernodo, lo cual nos quedaría el voltaje C menos el voltaje B es igual a 2IA, pero nosotros tenemos que hacer que todo quede en términos de voltaje, entonces esta IA nos estorba un poquito. Entonces podemos intuir que IA va a ser igual a BC entre 6, o sea, BC entre 6, ¿ok? Porque la corriente es voltaje entre resistencia, y como aquí es 0, pues nomás se cuenta el BC. Entonces vamos a sustituir BC menos voltaje B es igual a 2 por BC entre 6, que esto va a ser igual a 6BC menos 6 voltaje B igual a 2BC, que esto es igual a 4BC menos 6 voltaje B igual a 0. Entonces ya tenemos esta primera ecuación. Ahora, esta fue la relación de esa fuente de voltaje con esos nodos. Ahora vamos a hacer la ecuación del supernodo. ¿Ok? Entonces ahora la ecuación del supernodo nos quedaría del supernodo, o sea, las que entran al supernodo, las que salen del supernodo. Entonces quedaría 10 menos voltaje B entre 3 es igual a, porque es la única que entra, es igual a las dos que salen, BC entre 6 más BC entre 5. ¿Ok? ¿Por qué no pongo el BD? Porque BD sabemos que es 0, entonces va a ser 0, se va a terminar eliminando, o sea, como si no estuviera. Ahora tengo que encontrar un común para eliminar estos números de abajo, estos denominadores, va a ser 30. Entonces multiplico por 30, va a ser 100 menos 10 voltaje B igual a 5 voltaje C más 6 voltaje C. Esto me va a dar igual a 10 voltaje B más 11 voltaje C igual a 100. ¿Ok? Esta es otra ecuación. Ahora yo de esta ecuación puedo despejar el valor de BC. El valor de BC sería 6 voltaje B entre 4, o sería 3 medios de voltaje B, ¿ok? Entonces este valor de BC lo tengo que sustituir acá, lo sustituyo y me da 10 voltaje B más 11 por 3 medios del voltaje B es igual a 100. Entonces 10 voltaje B más 33 voltaje B sobre 2 es igual a 200. Entonces tengo que eliminar este 2, multiplico todo por 2 para eliminarlo, entonces sería 20 voltaje B más 33 voltaje B igual a 200. Este ya lo había multiplicado, perdón.
Este se queda a 100 y aquí ya se convierte en 200, ¿ok? Entonces, sigo haciendo, sería 53 voltaje B es igual a 200. Voltaje B sería igual a 200 sobre 53 voltaje. O sea, 53 volts, ¿ok? Entonces ya encontramos el valor del voltaje B. Ahora puedo encontrar el valor del voltaje C, porque el voltaje C va a ser igual a 3 medios por 200 entre 53. Entonces el voltaje C, va a ser 3 medios por 200 entre 53. Esto va a dar 300 sobre 53 volts. Entonces ya tenemos el voltaje C, el voltaje B. Entonces la corriente en corto ya la podemos encontrar. Corriente en corto sería igual a esos 3 medios por 200 sobre 53 volts entre 5 ohms. 5 ohms. Entonces eso nos daría igual a que la corriente en corto es igual a 60 sobre 53 amperes, más o menos 1.13 amperes. Entonces ya tenemos el valor de la corriente en corto. Ahora nos faltaría encontrar el voltaje de Thevenin, que lo voy a hacer en otra hoja porque ya no va a caber. Entonces voy a redibujar el circuito. 10 volts más menos 3. Este es de menos a más, este es de 2IA. Luego esta tiene una resistencia de 6. Esta ya cierra con esta. Esta está abierto. Aquí va una resistencia de 5. ¿Ok? Entonces tenemos eso. Sabemos que el voltaje de Thevenin pues va a estar aquí. Que el voltaje de Thevenin está en la salida. Esa es la salida. Esto no está, o sea, esto no participa, solo vamos a contemplar eso, solo tenemos que resolver porque resolviendo el voltaje que hay aquí, podemos saber el voltaje de Thevenin. Entonces, tenemos solo esta malla. En esta malla podemos aplicar ley de Kirchhoff de voltaje, que nos quedaría menos 10 más 3IA menos 2IA más 6IA. ¿Por qué todo tiene IA? Eso se me olvidó explicar. Porque por aquí va a pasar la misma corriente que es IA. Esa corriente IA va a pasar por ahí, ¿ok? Porque por aquí está IA. Entonces por aquí va a pasar, por toda esta malla va a pasar esa corriente IA. ¿Por qué? Porque solo es ese circuito cerrado. Si hubiera más partes, o sea, si este estuviera cerrado, pues ahí ya sería otra cosa, ¿no? Sería otro circuito completamente diferente. Pero como este es esto está conectado a la nada, pues no se contempla. Entonces, seguimos desarrollando y nos quedaría que serían 1, 7. 7 IA igual a 10, entonces IA es igual a 10 sobre 7. Entonces ya encontramos el valor de IA. Y ahora ya podemos encontrar el valor de Thevenin. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a esos 10 séptimos de ampere, o sea, lo que vale IA, por esto, porque el voltaje es corriente por resistencia. Ya tenemos la corriente, ya tenemos el voltaje. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a 60 sobre 7 volts. Entonces ya encontramos el voltaje de Thevenin y encontramos la corriente en corto. Ahora podemos encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces ahora podemos encontrar la resistencia de Thevenin, que va a ser igual al voltaje de Thevenin entre la corriente en corto, que va a ser igual a 60 sobre 7 sobre la resistencia en corto era 60 sobre 53 sobre 60 sobre 53, que esto nos va a dar igual a 53 sobre 7 ohms. Entonces la resistencia de Thevenin sería igual a 53 sobre 7 ohms, aproximadamente 7.57 ohms. Entonces encontramos la resistencia de Thevenin. Ahora podemos hacer los circuitos equivalentes tanto de Thevenin como de Norton. Entonces de Thevenin sería con la fuente de voltaje 60 sobre 7, con la resistencia 7.57 ohms.
Este sería Thevenin. Y Norton sería con la fuente de corriente, que sería ese 1.13 amper que encontramos con la resistencia en paralelo a esta fuente de corriente, que son los 7.57 ohms. Y esta sería la de Norton. Entonces así queda resuelto este ejercicio, el tema de Thevenin y Norton. Ok, este es el siguiente ejercicio de la serie de Thevenin y Norton. Entonces nosotros vamos a encontrar Thevenin primero, lo que vamos a hacer. Thevenin es un voltaje que está en la salida, entonces esta va a ser Thevenin. Vamos a redibujar el circuito sin contemplar esta parte. ¿Por qué? Porque esta parte está conectada a la nada, entonces no la vamos a poner, ¿ok? Entonces es 24 volts con una resistencia de 3, una resistencia de 6, una fuente de corriente de 1.33 por VA, y nos están pidiendo encontrar VA más menos. ¿Ok? Ahora, cuando hay solo una fuente de corriente en el circuito, sabemos que por todo el circuito va a circular esa misma corriente, o sea, por aquí va a circular 1.33 amperes, por aquí también van a circular esos 1.33 amperes, ¿ok? Ahora vamos a encontrar VA. Como ya lo hemos hecho, se pueden hacer circuitos cerrados dentro de estos circuitos. Dentro de un circuito cerrado se puede hacer un circuito cerrado, ¿ok? Entonces voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje dentro de este circuito cerrado que acabo de crear. Entonces me quedaría, bueno, primero voy a etiquetar los nodos. Voy a poner A, voy a poner B, le voy a poner C y le voy a poner D, ¿ok? Entonces aplicamos la ley de Kirchhoff de voltaje, que nos quedaría que el voltaje de A a B más el voltaje de B a D más el voltaje de D a A es igual a 0, porque la ley de Kirchhoff de voltaje dice que la suma de los voltajes en un circuito cerrado es igual a 0. Entonces ahora despejamos, me quedaría 1.33 VA por 3 más voltaje de A más 24 es igual a 0. Seguimos desarrollando, me quedaría 3.99 VA más 24 igual a 0. Seguimos desarrollando, 4.99 VA es igual a menos 24, entonces VA es igual a menos 24 entre 4.99. Y esto va a ser igual a menos 2400 sobre 499 volts. Entonces encontramos el valor de VA. Ahora, a ver, menos 24 sobre 4.99. Sí, está bien. Entonces aquí está el resultado de VA. Ahora podemos encontrar el valor de VA, que sería pues 1.33 por VA, que eso va a ser igual a menos 30.59 amperes. ¿Okay? Entonces vamos a redibujar el circuito. Redibujamos el circuito rápidamente. 24 volts. Ay, no, se le acabó la tinta. Ok, lo vamos a continuar con azul, porque se le acaba de acabar la tinta. Luego aquí, esta es A, este es B, este es C, este es D. Para acá sale esta, para acá sale esta. Estas van a ser esos menos 30.59 amperes. Quiere decir que se van a ir para acá. Se van a ir para acá. Esos 30.59 amperes. Bueno, menos
Bueno, no, sí, más porque cambié el sentido, entonces se ve así. Y aquí se van a ir esos 30.59 amperes. ¿Ok? Ahora yo puedo calcular los voltajes. Que los voltajes serían corriente por resistencia. Entonces va a ser la corriente por 3, que me va a dar 91.77 volts de mayor a menor potencial. Luego tenemos la corriente por 6, que sería 183.54 volts de mayor a menor potencial. Y ahora podríamos calcular el voltaje de Kirchhoff, que hay que recordar que más o menos este es el voltaje de Kirchhoff. Entonces podríamos calcular este voltaje haciendo un despeje, o sea, juntando de que el voltaje de A a B, voltaje de B a C, voltaje de C a D y el voltaje de D a A. Sustituyo valores y despejo el que me falta. ¿A qué me refiero con esto? Ley de Kirchhoff de voltaje, todo igualarlo a cero. Entonces va a ser el voltaje de D a A más el voltaje de A a B más el voltaje de B a C más el voltaje de C a D es igual a cero. Entonces el voltaje de DA es 24 más 91.77 más 183.54 más voltaje de CAD, que esto es igual a 0. Entonces sumo todo esto y me va a dar el voltaje de CAD, que va a ser 24 más 91.77 más 183.54, 299.31. Entonces van a ser 299.31 más voltaje de CAD es igual a 0. Entonces el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 299.31 volts. Entonces encontramos el voltaje de Thevenin. Ahora nos faltaría encontrar la corriente en corto. Ok, ahora vamos a encontrar la corriente en corto. Que la corriente en corto sabemos que va a ser esta. Ya redibujé el circuito, nomás lo puse en cortocircuito con un cable. Cambió completamente el circuito, estamos de acuerdo. Ahora lo que hice fue verlo de otra perspectiva. Esta parte, viéndola de otra perspectiva, yo sé que por acá va a pasar una corriente, ¿ok? Y yo puedo calcular esa corriente, que para calcular esa corriente sería 24 volts entre la suma de las resistencias, que sería 24 sobre 9, o sea 8 tercios de ampere. Entonces yo sé que ahí va a haber 8 tercios de ampere. Ahora puedo hacer lo mismo para calcular VA, un circuito cerrado dentro de este circuito cerrado, y aplicar ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces me quedaría 24 menos 8 más VA es igual a 0. Entonces VA va a ser igual a menos 16 volts. Entonces ya encontramos VA. Entonces nuestra corriente en corto va a ser igual a, sabemos que este 1.33 del puerto se ve para acá. Entonces va a ser 1.33 por VA, que va a ser igual a menos 532 sobre 25 amperes. Entonces la corriente en corto va a ser en decimal menos 21.28 amperes. Entonces encontramos el voltaje de Thevenin y la resistencia de corto. Ahora podemos encontramos el voltaje de Thevenin y la corriente en corto. Ahora podemos encontrar la resistencia de Thevenin. Ahora podemos encontrar la resistencia de Thevenin. Por otra pluma. La resistencia de Thevenin, que sería igual a el voltaje de Thevenin entre la corriente en corto, que esto sería igual a el voltaje de Thevenin nos dio menos 299.31 menos 299.31 volts entre menos 21.28 amperes, que eso nos va a dar igual a menos 299.31 entre menos 21.28, que eso nos va a dar 14.06, o sea 14, ¿no? Aproximadamente 14 ohms. La resistencia de Thevenin. Entonces ya encontramos la resistencia de Thevenin y podemos realizar los circuitos equivalentes tanto de Thevenin como de Norton. De Thevenin sería pues el voltaje de Thevenin más menos
que el voltaje de Thevenin va a ser esos menos 299.31 volts que encontramos. La resistencia de Thevenin, que va a ser esos 14 ohms. Este es de Thevenin. Ahora podemos encontrar el equivalente de Norton, que va a ser la fuente de corriente, menos 21.28 amperes, con la resistencia en paralelo, que la resistencia pues son esos 14 ohms. Entonces este es de Norton. Entonces así es como queda este problema resuelto, este problema del tema de Thevenin y Norton resuelto.